Encantado se encuentren por acá conmigo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación virtual hoy abordará sobre las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano. Esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los que desean suscribirse al mismo y encontrar allí disertaciones personales en el ámbito del derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal penal. Bueno, estimados, en la pasada sesión, vinculado a este tema, la coerción en el proceso penal venezolano, habíamos trabajado, disertado, diletado sobre el tema de la flagrancia, esa flagrancia que, como decíamos entonces, se divide en flagrancia propia, cuasi flagrancia, y ese sospechoso que es aprendido en la comisión de delito que ostenta un carácter no evidentemente prescrito, pues llevado a las 48 horas a la audiencia de imputación. Hubo un titubeo conmigo ahorita inicial entre denominar audiencia de presentación o audiencia de imputación, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio que conforme a una sentencia, la sentencia 537 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya se suspendió, digamos parcialmente, aunque todavía no se ha decidido al fondo esa causa. Desde que se decidió, desde mediados del año 2017, se suspendió parcialmente el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal del COP, que indicaba que la imputación iba a ser en sede fiscal. Ahora se traslada a sede jurisdiccional y ese criterio, ese precedente vinculante, bueno, se ha mantenido desde el año 2017, ya a estas alturas, julio de 2021, todavía se sigue manteniendo ese criterio por parte de la Sala Constitucional. Ahora bien, esa audiencia de imputación va a tener, digamos, una triple, una tetra finalidad. La finalidad esencial es la finalidad imputatoria. El fiscal del Ministerio Público imputa a alguien, como se lo está exigiendo la Sala Constitucional, frente a la Comisión de Delitos de Acción Pública en sede jurisdiccional, ante el juez de control. Ese juez de control, que tiene que ser competente en razón del territorio en donde se haya cometido el delito, ese juez que tiene que ser competente en razón de la persona, si no hay un fuero procesal, sería jurisdicción ordinaria. Todos los estados del país y el área metropolitana de Caracas se dividen en circuitos judiciales penales. Si no existe un fuero procesal, es decir, no existe una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, van a ser presentados ante el Tribunal de Control por Circuito. Si existe un fuero procesal, es decir, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, un agua, por favor, van a ser presentados en los tribunales de la jurisdicción penal especial. Por ejemplo, si el delito ha sido cometido por un adolescente, ante los tribunales del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Si es un delito militar, ante los tribunales de la jurisdicción penal militar. Si es un delito de violencia de género, aquí el fuero procesal se traslada en la condición de la víctima ante los tribunales de violencia de género. Entonces, bien sea ese sospechoso que es presentado a la audiencia de imputación, va a ser imputado por el fiscal del Ministerio Público competente en dicha audiencia. Allí se cumple la primera finalidad de dicha audiencia, que es la finalidad imputatoria. Esa finalidad imputatoria se divide en incriminación e intimación.
incriminación, señalando el hecho y la calificante jurídica que le adopta el fiscal frente al hecho por el cual se imputa, y la intimación, que es presentando los elementos de convicción que van a sustentar dicha incriminación, tanto en lo que atañe al hecho como en lo que atañe a la calificación jurídica. Recordemos que esa audiencia de imputación está siendo regulada por varias normas, pero fundamentalmente por el artículo 236 del COP y el artículo 372 de dicha norma. En el artículo 236 se nos indica que la imputación que iría a sustentar una medida de coerción personal ha de estar basada en la existencia de un hecho que no esté evidentemente prescrito. Recordemos que la prescripción se verifica en el artículo 108 del Código Penal, y hay una que es la prescripción ordinaria, que ya nace a partir del momento de la comisión del hecho. Entonces, el lapso de prescripción está vinculado al término medio del delito que se pretende imputar. Recuerden ustedes lo de la dosimetría penal, artículo 37 del Código Penal. Los delitos están expresados en sanción entre un límite inferior y un límite superior y un término medio. Ese término medio es el que va a servir de referencia para verificar si el hecho está o no evidentemente prescrito. Pero además, el 236 nos indica que tanto para la imputación como para un sustento de coerción ha de basarse en fundados elementos de convicción. El concepto de fundados elementos de convicción, digamos, es variable. En primer lugar, tienen que objetivizarse. Los elementos de convicción han de estar allí presentes. No pueden ser suposiciones. Ha de estar allí un acta de investigación policial, un acta de entrevista en sede policial, a lo mejor una incipiente experticia, un peritaje, o hasta inclusive la propia declaración de la víctima en la propia audiencia de imputación. Entonces, fundados ha de ser que estén objetivizados, no pueden ser supuestos, pero además el concepto de fundados alude a que al menos preliminarmente se logre sustentar el aspecto objetivo del delito, es decir, la causación, el aspecto subjetivo del delito, es decir, la culpabilidad, si la referencia de la imputación es a título de dolo o es a título de culpa, y en tercer lugar, la atribuibilidad, atribuirle ese hecho a quien ostenta la condición de imputado. Recuerden, por lo que se ha explicado en otras oportunidades, a dicha audiencia de imputación podemos acceder de muchas formas. Podemos acceder, en primer lugar, por la aprehensión del sospechoso en la comisión flagrante de un hecho ilícito, pero también podemos acceder porque frente a ese que va a ser imputado y que por ahora se llamaría imputable porque todavía no es imputado, se presentó una denuncia o se presentó una querella, que son los actos proformadores de la acción penal. Y esa denuncia y esa querella prosperó, es decir, fue admitida. Y entonces surge la necesidad de que ese denunciado admitido o ese querellado admitido sea imputado en sede jurisdiccional ante el Tribunal de Control. En el caso de la querella, tendría que ser ante el mismo Tribunal de Control que admitió la querella. Entonces ya sería la segunda vía, llevarlo por la necesidad de que el denunciante admitido o el querellado admitido sea imputado en la audiencia. Una tercera forma, como se los he explicado, es el llamado conocimiento oficioso. Es decir, se sabía que se ha cometido un delito, pero no se sabía quién lo ha cometido. No se sabe quién siquiera ostenta la condición de sospechoso, nadie ha sido denunciado, contra nadie se ha querellado, pero la investigación oficiosa, la investigación fiscal a través de sus órganos auxiliares policiales, condujeron a la individualización de alguien. Y ese que es individualizado, pues tiene que ser imputado. De dos formas, bajo las dos modalidades anteriores, podría llegar a dicha audiencia de imputación. Bien sea que se fija la audiencia de imputación, el fiscal solicita la fijación de la audiencia de imputación ante el juez de control,
a las 48 horas siguientes de la notificación de dicho imputable de la fijación de dicha audiencia, conforme lo establece la famosa sentencia 537 de julio de 2017, o puede ser una segunda vía. Se dicta previamente una orden de aprehensión. El fiscal solicita al juez de control que dicte una orden de aprehensión. Obviamente no se le podrá aparecer con nada en la mano, es decir, tendrá que llevar sustentos convictivos que le permitan al juez encontrar un sustento para dictar la orden de aprehensión. Oídos, estimados, no confundir la orden de aprehensión con la medida judicial preventiva privativa de libertad. La medida judicial preventiva privativa de libertad va a ser dictada en la audiencia de imputación, pero para que se dicte la medida judicial preventiva privativa de libertad, esa que describe el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, o se presentó el imputable ante dicha audiencia de imputación o fue aprehendido por el órgano policial al haber dictado el juez previamente una orden de aprehensión por solicitud fiscal. Digamos que la orden de aprehensión sería una medida de aseguramiento. Digamos que la medida judicial preventiva privativa de libertad sería una medida de coerción. Esa medida de coerción personal son de dos tipos. La medida judicial preventiva privativa de libertad, que está descrita en el artículo 240, o la medida cautelar sustitutiva, una cualesquiera de las que está descrita en el artículo 242. En sesiones anteriores habíamos abordado los principios que regulan la coerción y por lo tanto es bueno ahora que no solamente el principio de afirmación de libertad, de interpretación restrictiva, sea el que sustente el por qué el dictar una o el por qué dictar otra. Pero ahora nos estamos encontrando en dicha audiencia de imputación. Ya les hablé de que por lo menos había tres tipos de finalidades de dicha audiencia. La imputación propiamente dicha, luego saber qué tipo de procedimiento se va a adoptar a partir de este momento, si se va a adoptar el procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales o si se va a adoptar un procedimiento especial, como por ejemplo el procedimiento especial por delito menos grave, si el delito no superare a los 8 años en su límite máximo o no fuere alguno de los delitos exceptuados especialmente descritos en el artículo 354 del COP, o si se dictare el procedimiento especial por delito flagrante. Tendría en ese caso que la aprehensión debió haber sido de forma flagrante, flagrancia propia o flagrancia impropia, y además el fiscal haber solicitado la flagrancia, porque pudiera ser que a pesar que el delito, el sospechoso, se aprehendió de forma flagrante, el fiscal requiere seguir investigando. Es decir, cuando se habla de la flagrancia pareciera, como se dice vulgarmente, que se tienen todos los pelos en la mano, que no hay que investigar prácticamente nada, porque no solamente sería la aprehensión flagrante del sospechoso, sino sería también la aprehensión de las pruebas de la flagrancia, de los elementos de convicción que se indican a ese con el encuentro flagrante de un hecho ilícito. Aquello que el 248 del COP, ¿verdad? El 234 del Código Orgánico Procesal Penal denomina objetos activos o pasivos del delito. Se le encontró al sospechoso con objetos activos con el cual se comete el delito u objetos pasivos contra el que se comete el delito. Entonces, bueno, ya ubicándonos en este contexto inicial para poder seguir abordando otros aspectos de esta disertación del día de hoy, bueno, como siempre, yo les refiero libros importantes vinculados al tema. Ya este libro lo he venido señalando desde disertaciones anteriores, La privación de libertad en el proceso penal venezolano, del doctor Alberto Arteaga Sánchez, que fue su libro de incorporación como individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. También este libro
las 10ª jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, que se denomina Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal. Ahí, por cierto, tengo yo un trabajo sobre el debido proceso, pero otros autores abordan el tema de las medidas de coerción. Otro libro que a mí me ha parecido interesante es este libro de Humberto Becerra, Las medidas cautelares sustitutivas como alternativas a la prisión preventiva en el proceso penal venezolano. El autor Becerra aborda lo vinculado a las cautelares sustitutivas que están descritas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos en contexto, a partir de esta lámina, lo que yo venía introduciendo en la explicación anterior. Nos encontramos entonces en la audiencia de imputación, que conforme a la sentencia 537 es donde el fiscal imputará, que será incriminar un hecho, señalar un hecho y manifestar la calificante jurídica que el fiscal ostenta con respecto a ese hecho. Es decir, la quaestio facti y la quaestio iuris, también denominado el nomen iuris, la manera como lo denomina ese fiscal que estaría imputando. A lo mejor el juez de control no acepta la calificación que le adopta el fiscal del Ministerio Público, pero ha de ser muy prudente ese juez y no puede asumir este cambio de calificación de una forma tan deportiva porque nos encontramos dentro de un sistema acusatorio y aunque no estamos hablando de acusación, sino de imputación, la acusación sería con posterioridad. Para que haya acusación, previamente tiene que haber imputación y aquí nos encontramos con un acto de imputación. Aquel que, bueno, el 126 del COP señala que la imputación es todo acto de persecución por las autoridades encargadas. Y aquí la manera como se instrumentaliza esta imputación es a través de la imputación en sede jurisdiccional, repetimos una vez más, por el criterio de parte de la Sala Constitucional sobre la finalidad imputatoria de dicha audiencia. Entonces, bueno, hablábamos de la otra finalidad, la finalidad procedimental. Pero aquí nos vamos a encontrar en esto, ¿no? Que es la llamada finalidad cautelar. O se dicta la privativa o se dicta las medidas cautelares sustitutivas. Entonces, obviamente, iría a haber una investigación previo a la imputación, una investigación que se realiza antes de la audiencia de imputación y una investigación post-imputación, que sería con posterioridad. Bueno, estimados, entonces ya en las sesiones anteriores habíamos abordado los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria, es decir, el decreto de archivo fiscal, que sería con posterioridad a la imputación, la solicitud fiscal de sobreseimiento o la acusación pública que yo iría a conducir a la audiencia preliminar en la fase intermedia del proceso penal venezolano, que eso abordaremos en la clase del próximo miércoles, si mal no tengo concebido el tema correspondiente al temario. Yo aquí voy a seguir ubicándome en el contexto de la medida de coerción. Entonces, estimados, si ya sabemos que las opciones son entre el dictado de la medida judicial preventiva, privativa de libertad, privación de la libertad, prisión preventiva o el dictado de una medida cautelar sustitutiva, entonces, bueno, obviamente que tendríamos que preguntarnos qué condiciona una o la otra. Bueno, más o menos hay una referencia normativa y lo van a encontrar en estas dos normas, las que están descritas en el artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, el 237 sustentaría la privación preventiva de libertad con el llamado peligro de fuga y el 238 lo sustentaría en el llamado peligro de obstaculización. Los 5 numerales que establece el artículo 237 para abordar el peligro de fuga, de alguna forma sustentarían normativamente, quizás con una pauta medianamente objetiva, el por qué una y por qué la otra. ¿Por qué la privativa? Bueno, porque se está demostrando que ese procesado no tiene arraigo en el país, determinado por domicilio, residencia habitual o asiento de su familia y por lo tanto puede tender a abstraerse del proceso.
por la pena que podría llegarse a imponer en el caso. Pero fíjense que no se habla de una pena en concreto, se dice la pena, pareciera penas de significación, penas que superaran, por ejemplo, los 10 años. Y aquí vamos a saltar esto de la pena del numeral 2 al propio parágrafo primero del artículo 237. Se dice, se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a 10 años. Es decir, que cuando en el numeral segundo se habla en el 237 de la pena que podría llegarse a imponer, la manera como se explica ese numeral segundo es el propio parágrafo primero de dicho artículo 237. Es decir, hay una presunción de que todo aquel que está siendo imputado por delitos que supera a los 10 años en su límite superior, debería solicitarle el fiscal la medida preventiva, privativa de libertad. Ojo, es un mandato frente al fiscal, no es un mandato frente al juez. El juez pudiera decir que a pesar que el delito supera a los 10 años en su límite máximo, se está demostrando que tal peligro de fuga no existe porque más bien, supónganse ustedes, fue el propio imputado que acudió a sede fiscal, que acudió a sede policial para indicar que lo estaban digamos, indicando en la comisión de un delito, la llamada imputación pública. Bueno, ahorita hace unos días, acaba de ocurrir algo extrañísimo. Más bien, alguien fue a denunciar una circunstancia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público ordenó su privación de libertad. Entonces, bueno, realmente, ¿cómo podría hablarse allí de una forma objetiva de un peligro de fuga si más bien la propia persona ha acudido a sede fiscal? En todo caso, en ese parágrafo primero del artículo 237 se darán cuenta que si supera a los 10 años en su límite máximo, todo delito que no supere a los 10 años en su límite máximo, pues tendría que ponderar el juez de control entre el dictado de la medida privativa de libertad y la medida cautelar sustitutiva, siendo que lo axiológico, lo valorativo ha de guardar importancia con respecto al hecho y con respecto a otras características. Es decir, no piensa escaparse del propio circuito porque se encuentra desempeñando algún oficio, alguna profesión. Circunstancias que permitan aseverar que las finalidades del proceso se cumplen, las finalidades de toda medida cautelar. Recuerden que lo cautelar no es más que un instrumento, no es un fin en sí mismo. El fin sería el establecimiento de la verdad a la finalización de un juicio oral y público cuando con una certeza de culpabilidad se evidencie la responsabilidad penal porque se le atribuye a alguien un hecho que ha sido francamente demostrado. Entonces, hay otros elementos que los maneja el artículo 237. En esos numerales de dicha norma. La magnitud del daño causado no es lo mismo un delito cometido frente a una víctima en concreto o un delito masa, es decir, que frente a plurales víctimas no es lo mismo un delito cometido frente a un adulto que frente a un menor. Inclusive la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece en el artículo 217 lo que se denomina una agravante genérica frente a todo delito cometido contra menor, pero esa agravante genérica obraría frente a una penalidad que se determine en un juicio oral y público. Pero vamos, si el propio 237 o la norma homónima allá en la LOMNA nos está hablando de tomar en cuenta la pena eventual, bueno, ya se sabría que cualquier delito cometido contra menor, pues tendría que operarse la agravante genérica del 217 de la LOMNA, es decir, la pena que eventualmente se impondría sería de un término medio a un límite superior de ese específico delito, de ese tipo penal o de ese subtipo penal. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. A mí me parece que esta parte final de dicho numeral 4 es francamente inconstitucional, porque si hablamos de un derecho penal del hecho en concreto,
Es decir, es a partir del hecho que se les indicaría a alguien, nada tendría que verificarse a partir de comportamientos anteriores. El comportamiento pues tendría que verificarse con respecto al propio proceso. Bueno, se atendió la voz de alto, acudió a la propia sede policial. No hubo necesidad, por ejemplo, de dictarle una orden de aprehensión. Yo les dije a ustedes que alguien pudiera acudir a la audiencia de imputación por sus propios medios sin que se le haya dictado previamente una orden de aprehensión. Recibió la citación y acudió a dicha audiencia de imputación en las 48 horas siguientes luego de la notificación de dicha fijación. Ello está revelando un comportamiento de parte de ese procesado que los muestra no abandonable del proceso. Por otra parte, la conducta predelictual del imputado. Cuando se habla de ello, se habla de la existencia o no de antecedentes penales, pues no le corresponde a la defensa estar demostrando antecedentes penales, más bien en la necesidad de la imputación por parte del fiscal del Ministerio Público dentro de un sistema acusatorio, le correspondería al fiscal del Ministerio Público demostrar que sí existen antecedentes penales y que por lo tanto ello sería una circunstancia que conduciría al dictado de una medida privativa. Pero de nuevo, repito, esos dos últimos numerales del artículo 237, para mí, reitero, tienen un tufillo, un mal olor allí de inconstitucionalidad, porque si seguimos abordando que es un derecho penal del hecho en concreto, no tendríamos por qué abordar circunstancias que conduzcan a una sanción sustentada en condiciones pretéritas. Es algo vinculado al hecho en concreto. Bueno, ya habíamos abordado el parágrafo primero. En este supuesto, recuerden ustedes que era la presunción de peligro de fuga cuando el delito supere a los 10 años en su límite máximo. En este supuesto, el fiscal, siempre que concurra la circunstancia del 236, deberá solicitar la medida de privación judicial preventiva de libertad. El juez podrá, de acuerdo a la circunstancia que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal, es decir, no está obligado el juez a imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. Esta decisión que se dicte, es decir, la decisión de dictar una medida cautelar sustitutiva o la decisión de dictar una privativa, puede ser apelado entre los 5 días siguientes a la publicación, nos está diciendo el infine del 237, pero que además ello lo sustenta el artículo 439.4 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la apelación del auto. ¿De qué auto? Bueno, o del auto de privación preventiva de libertad, descrito en el 240, o del auto de medida cautelar sustitutiva, descrita en el 242 del COP. Ello tiene apelación conforme al 439.4. El parágrafo segundo del 237 nos informa que la falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga y motivará la revocatoria de oficio o a petición de parte de la medida cautelar sustitutiva. Es decir, la información errada en cuanto a la ubicación del procesado se asume como un peligro de fuga. Norma esta que tendría que adminicularse también con el 248 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la que alude al incumplimiento de medidas cautelares. Claro, la medida cautelar que se incumple, por ejemplo, sería la no presentación, cuando se exige una presentación, el encontrarse fuera del país. Hace poco, el viernes pasado, hice una disertación el lunes pasado, 5 de julio, hice una disertación sobre los efectos de la diáspora en lo que se refieren a los procesados penales en Venezuela. Bueno, si se habla de 6 millones de venezolanos fuera del país, de entre los cuales no todos son delincuentes. Yo hice un cálculo allí muy aproximado, de un aproximado 33.000 causas que serían todavía ubicables en el proceso penal venezolano. Bueno, allí se daría como una especie de incumplimiento, porque si hubiese estado privado de la libertad, no estuviese en el extranjero. Bueno, el peligro de obstaculización está descrito en el 238, también es otra circunstancia que sustentaría la privativa de libertad. Para decidir acerca del peligro de obstaculización, se tomará en cuenta, dice la norma, la grave sospecha
Es decir, hay un tema allí de presunción juris tantum, que admitiría prueba en contrario de que ese procesado destruiría, modificaría, ocultaría o falsificaría elementos de convicción, o dos, influye para que coimputados, testigos, expertos informen falsamente, se comporten de manera desleal o reticente, o induzcan a otros a que realicen comportamientos poniendo en peligro la investigación de la verdad de los hechos. Es lo que se denomina la obstaculización. Fíjense que la obstaculización mal podría hablarse, por ejemplo, de que se obstaculizó para el encuentro de la verdad si el fiscal del Ministerio Público ya acusó. Si el fiscal del Ministerio Público ya acusó y se pretende con posterioridad a la acusación dictar la privativa sustentado en el hecho de la obstaculización, bueno, no hubo tal obstaculización que el fiscal estuvo convencido y por lo tanto sustentó la acusación, a menos que se trate de obstaculización de elementos, de una obstaculización posterior, es decir, no una obstaculización anterior, es decir, en ese proceso de investigación que le conduzca al fiscal a esa noción de fundamento serio para presentar la acusación, ella que está presente en el encabezado del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, cuando el delito en materia de proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de 3 años en su límite máximo, nos dice el 239, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, solo procederán medidas cautelares sustitutivas. Y ustedes me dirán, solamente cuando el delito no supere a los 3 años. Y por lo tanto la cuenta sería así. Los que son menores de 3 años en su límite máximo, siempre será una medida cautelar sustitutiva. Los que son mayores de 10 años en su límite máximo, se dictará una medida privativa. Pero recuerden que en el interín está también lo que está descrito en el artículo 355 del COP, en concatenación con el 354, que son los delitos menos graves, ellos que no superan a los 8 años en su límite máximo. Ellos también serán proclives de una medida cautelar sustitutiva, a menos que se revele una circunstancia de condición de prófugo contumazo rebelde. Si se han evadido a la justicia bajo esos 3 prismas, prófugo, contumazo, rebelde, que no me corresponde explicar porque serían de los procedimientos especiales que le corresponderán a ustedes en otro año, en otro semestre subsiguiente, allí podríamos hablar de la procedencia, de la idoneidad de una medida privativa, aun siendo el imputado por delito menos grave. Muchos preguntarán, profesor, ¿y entre 8 y 10? Porque está claro normativamente por el 239, menos de 3 años. Está claro normativamente por el 354 y 355, menos de 8 años en su límite máximo. Está bien claro, conforme al parágrafo primero del 237, mayor de 10 años en su límite máximo. No quiero que esto lo asuman en una concepción, digamos, determinista del asunto. Ya les dije que los jueces podrían asumir una actitud axiológica, valorativa y dictar una medida cautelar sustitutiva, como se lo está indicando el propio 237. Bueno, ese sería un caso entre 8 y 10 años. Si tenemos una interpretación restrictiva, un principio de afirmación de libertad y de interpretación restrictiva, y no abordando una normativa, lo cual es bien expresa en el 237, parágrafo primero del COP, no abordando al respecto, entonces ante esa duda razonable tendría que escogerse la norma, tendría que escogerse la opción que fuese mucho más favorable al reo, al dictado de una medida cautelar sustitutiva. Sigamos acá. El auto de privación de libertad ha de contener los siguientes elementos. En primer lugar, en el encabezado nótese que se indica por decisión debidamente fundada. Pues tiene que estar motivado. Tendría que estar motivado en cuanto al hecho que no esté evidentemente prescrito, el análisis de los elementos de convicción, cómo se va a analizar, cómo se van a apreciar esos elementos de convicción. Pues bueno, se apreciará por la vía de la sana crítica, como establece el 22 del COP.
Es la única forma de apreciar las pruebas y también los elementos de convicción. No solamente las pruebas que se derivan de un juicio oral y público, sino también los elementos de convicción que irían a sustentar la coerción por la vía de la sana crítica. El 157 del COP establece que las sentencias y los autos tienen que estar motivados. Una parte narrativa, una parte motiva, que es el llamado obiter dictum, y una parte dispositiva, lo que se dispone, lo que tiene que ejecutarse, que por lo tanto ese auto de privación de libertad pues debe estar motivado necesariamente en su aspecto fáctico y en su aspecto jurídico. Por cierto que el 240 establece los elementos, los datos del imputado, los hechos, las razones por las cuales el tribunal estima los presupuestos para la privación, sustentando en el 237, 238, peligro de fuga, de obstaculización procesal, la cita, las disposiciones legales, el sitio de reclusión. La apelación no suspende la ejecución de la medida. Lo normal es el llamado efecto suspensivo de los recursos. Es decir, que la interposición de un recurso suspende la ejecutoriedad del fallo. Pero aquí la excepción estaría ubicándonos un efecto contrario. Es decir, la interposición del recurso de apelación de autos contra el auto de privación judicial preventiva de libertad no suspende la privación de libertad, no concede la libertad, porque es expresa la excepción en la parte infine del artículo 239 del Código Orgánico Procesal, 240 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el imputado sea aprehendido, será informado del hecho que se le atribuye de la autoridad que le ha ordenado la medida, dice el 241, permanecerá en su sitio de reclusión y no podrá ser trasladado a otro centro sin orden del juez. En caso de fuerza mayor, el ministerio con competencia ordenará el traslado. Superada la contingencia, deberá el tribunal de la causa informar al respecto. Esto ha sido un tanto morigerado, relajado, sobre todo en estos últimos años, por resoluciones de la Sala de Casación, de la Presidencia, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos la resolución 1 y la resolución 221 de la Presidencia de la Sala de Casación Penal del TCJ, que ha permitido inclusive cambio a sitios de reclusión distintos al circuito. Bueno, mis estimados, si no se dictó una medida privativa de libertad, pues se dictó una medida cautelar sustitutiva. Ellas están descritas en el artículo 242. Es decir, las cautelares sustitutivas son por solicitud de parte del fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, o de oficio por parte del juez. Es decir, el juez podría no acoger la solicitud de privación de libertad y, como lo dice la norma, el 242 de oficio, presentar una cautelar. El listado es largo. Numeral 1, detención domiciliaria. Y ya la Sala Constitucional ha venido estableciendo que la detención domiciliaria no es más que una privativa, pero en otro centro de reclusión, debiendo entenderse como una privativa de libertad. ¿Ok? Nos habla también de el someterse a cuidado, vigilancia de institución, la presentación periódica ante el tribunal, esas oficinas de presentación que hay en todos los circuitos judiciales penales, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, el abandono inmediato del domicilio en caso de agresión a mujeres, niños, la prestación de caución económica y la fianza. En aras del tiempo, lo que yo podría indicar acá, ¿verdad? Y ahí tienen la lámina que siempre dejo en mi link, en el YouTube, las maneras como la Sala Constitucional ha venido de alguna forma interpretando las medidas sustitutivas en diferentes sentencias que están allí, ¿ok? De la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los invito a que acudan al link donde va a estar
ubicado esta clase a los efectos de tomar en cuenta estos criterios. Bueno, en aras del tiempo, voy a dejar esto hasta esta, digamos, bueno, no, miren, estoy continuando aquí con la grabación, es decir, todavía dispongo de tiempo. Vamos a ver hasta dónde nos permite ello. Ah, no, tengo menos de un minuto. Entonces, bueno, en aras del tiempo, incorpórense ahora con las mismas coordenadas para abordar el tema siguiente, que son las llamadas medidas cautelares, perdón, las alternativas a la prosecución del proceso. Perdonen el dislate, la verdad es que no me ha sacado el programa. Vamos a seguir aquí abordando el asunto hasta que nos saque. Bueno, miren, yo